one can you control? ¿Cuál puedes controlar? Which one can you actually give? ¿Cuál de ellas tú realmente puedes impartir As a counselor, como consejero, as a parent, como padre, as a friend, como amigo? which one of those steps can you actually influence? ¿En cuál de esos pasos realmente tú puedes aportar? Number one, En el número 1. you can passionately communicate the truth, Tú puedes con pasión comunicar la verdad and you can live it out in front of them. y puedes vivirla como ejemplo para ellos. But you cannot make your children, Pero no puedes hacer que tus hijos you cannot make your ni counselees tus aconsejados believe. crean. You cannot make them have a desire for God. No puedes producir en ellos un deseo por Dios And you cannot make them obedient. y no puedes hacerlo obedecer. So your role Así que tu rol is making sure es that asegurarte you are doing step one well. que estás haciendo el primer paso bien, Passionately communicating truth. apasionadamente transmitiendo la verdad And then praying for God to give them faith. y luego orar que Dios le conceda fe. Okay. Así que, Now, for the rest of our talk, y por el resto de nuestro mensaje, turn to session number dos. vayan a la sesión 2. Dos. Yeah, and I'm not going to use the PowerPoint for this. Para esta no vamos a utilizar una presentación, We're going to talk about becoming what we worship. sino que vamos a hablar de que nos convertimos en lo que adoramos. I wanted to move this to the end of our time together Yo quería que esta fuera, la moví al final de nuestro tiempo juntos, because it summarizes a theology of idolatry. porque realmente resume la teología de la idolatría. And it's going to be heavy in the beginning or serious in the beginning, Y al principio va a ser bastante pesado y serio, but in the end you'll have much hope. pero al final van a salir con mucha And esperanza. that's what I want to end on. Y yo quiero terminar con eso, esperanza. And we're going to talk about a famous passage, Isaiah chapter 6. Y vamos a estar basado en un pasaje muy conocido que es Isaías 6. What do you know about Isaiah chapter 6? ¿Qué saben sobre Isaías 6? Cherubims, throne, Cherubims, thrones, querubines, tronos, santos, santos. Is that holy? santo, santo, santo. Santos, santos, santos. I bet you didn't know that this passage is also in the context of idolatry. Seguro que no sabían que este pasaje también se encuentra en el contexto de idolatría. Let me show you how. Y déjenme mostrarle cómo. Turn to page 14. Vayan a la página 14. Did I say that right? Okay. You have a diagram on that page. Donde encontraremos un diagrama. Why do you have a diagram? ¿Por qué hay un diagrama? Because I'm an engineer. Porque yo soy un ingeniero. So you have one last diagram today from me. Así es que este será el último diagrama que recibirán de mi parte. And then you never have to invite me back. Y no tendrán que invitarme jamás. Isaiah chapter 6, look at the middle section. En Isaías 6, o sea que miren la sección central. Okay? In the year of King Uzziah's death, En el año de la muerte del rey Usías, I saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, with the train of his robe filling the temple. y la orla de su manto llenaba el templo. This is the temple that ultimately God is wanting his people to be in. Este es el templo final, el destino final donde irá el pueblo de Dios. The heavenly temple. El templo celestial. And notice, as we talked about it earlier today, Y noten, como mencionamos ya esta mañana, there's cherubim and seraphim around God. hay querubines y serafines alrededor de Dios. Verse 2. Verso 2. Seraphim stood above him, each having 6 wings. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. With 2 he covered his face, Con 2 cubrían sus rostros, and with 2 he covered his feet, con 2 cubrían sus pies, and with 2 he y flew. con 2 volaban. And one called out to another and said, Y el uno al otro daba voces diciendo:
Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. The whole earth is full of his glory. Llena está toda la tierra de su gloria. And the foundations of the threshold trembled at the voice of him who called out. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. And the temple was filling with smoke. Y la casa se llenó de humo. And then I said, Woe is me! Entonces dije, ay de mí, I am ruined because I am a man of unclean lips. porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. And I live among a people of unclean lips. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. For my eyes have seen Porque han visto mis ojos the King, the Lord of hosts. al Rey, el Señor de los ejércitos. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, which he had taken from the altar with tongs. que había tomado del altar con las tenazas. And he touched my mouth with it, and he said, Y con él tocó mi boca y dijo, Behold, this have touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is forgiven. he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Then I heard the voice of the Lord saying, Entonces oí la voz del Señor que decía, Who shall I send, and who will go for ¿a us? quién enviaré y quién irá por nosotros? And then I said, Here am I, send me. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. We're going to read more in just a minute, Vamos a leer más en unos minutos, but I want you to see what Isaiah is doing. pero quiero que veamos lo que Isaías está haciendo. Isaiah sees the Lord, Isaías ve al Señor and Isaiah hears the Lord. e Isaías escucha al Señor. That's going to be different than what the people are doing. Esto va a ser diferente a lo que el pueblo está haciendo. Notice what Isaiah's mission is. Noten cuál es la misión de Isaías. Verse 9. Verso 9. He said, Go and tell this people, Él dijo, ve y di a este pueblo, keep on listening, but do not perceive. escuchad bien pero no entendáis. Keep on looking, but do not understand. Mirad bien pero no comprendáis. Render the hearts of these people insensitive, Haz insensible el corazón de este pueblo. their ears dull. Endurece sus oídos. If their ears are dull, what are they not doing? Si sus oídos están endurecidos, ¿qué no están haciendo? Listen. They're not hearing. No están escuchando. Remember, Isaiah was hearing the Lord. Recuerden que Isaías estaba escuchando al Señor. And their eyes dim. Y también dice, y nubla sus ojos. If their eyes are dim, Si sus ojos están nublados, what are they not doing? ¿qué no están haciendo? Seeing. No están viendo. They are blind and deaf. Así que son ciegos y sordos. Otherwise, they might see with their eyes, No sea que vea con sus ojos hear with their ears, y oiga con sus oídos and understand with their y hearts, entienda con su corazón and return and be y healed. se arrepienta y sea curado. This is an interesting mission for Isaiah. Esta es una misión interesante para Isaías. God tells him to go and preach. Dios le dice que vaya a predicar, But he says this, God says this, pero Dios dice, nobody's going to listen to your preacher. nadie va a escuchar tu predicación. Nobody's going to listen to your message Nadie va a escuchar tu mensaje because the people are blind and deaf. porque el pueblo está ciego y sordo. I wonder how they got blind and deaf spiritually. Me pregunto cómo llegaron a ser ciegos y sordos espirituales. We're going to see that in a moment as Eso lo well. veremos también. Let's finish it out. Vamos a terminar. Verse 11. Verso 11. Then Isaiah says, O Lord, how long? Entonces dije yo, o sea, Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? And God answered, until cities are devastated and without inhabitant, Y Dios le responde, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, and houses are without people, and the land is utterly desolate. las casas sin gente y la tierra completamente desolada, The Lord has removed men far away, hasta que el Señor haya alejado a los hombres and the desolate places are many in the midst of the land. y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. God was going to bring discipline on his people. Dios
habría de traer disciplina sobre su gente. This was a time in Israel's history Este es un tiempo en la historia de Israel where God had waited a long time donde Dios había esperado mucho tiempo and he finally acted to discipline his people. y él finalmente actuó para disciplinar a su pueblo. So he was going to bring foreign nations, Iba a traer a naciones extranjeras, Assyria and Babylon, a Siria y a Babilonia, to wipe out, to destroy Israel. para destruir a Israel. But he would bring hope. Pero traería esperanza. Okay? Look at verse 13. Verso 13. Even in the destruction of Israel, Pero aún en la destrucción de Israel, there will be a tenth portion in it. quedará una décima parte en ella. But even that small portion would be subject to burning, Pero aún esa pequeña porción será consumida, like oak or a terebinth tree, como el terebinto o la encina, whose stump remains when it is felled. cuyo tronco permanece cuando es cortado. The holy seed is its stump. La simiente santa será su tronco. So even though God is bringing discipline and Israel is being destroyed, Así que aun cuando Dios está trayendo disciplina, Israel siendo destruida, there is still a stump left in the ground. queda un tronco cortado en la tierra. And if you have a stump, Y si uno tiene un tronco, sometimes a little branch can grow out a veces salen unas ramitas del and tronco. start a new tree. Y de esas ramitas sale un árbol nuevo. That's where the hope will be. Es ahí donde está la esperanza. I'll talk about that at the end. Y de eso hablaremos al final. But why is Israel blind and deaf? Ahora, ¿por qué Israel está ciego y sordo? Let me show you a little bit of the context. Déjame mostrarte un poco del contexto. Look at number 2 Vamos a ver el número 2. in the upper left corner of your page. En la esquina superior de izquierda, Look at Isaiah 1:29. vamos a ver Isaías 1:29. Surely you will be ashamed of the oaks which you have desired. Ciertamente os avergonzaréis de las encinas que habéis deseado. I wonder what Israel was desiring. Me pregunto qué era lo que Israel realmente estaba deseando. Do you think they were the first environmentalists? ¿Ustedes creen que eran los primeros amantes del ecosistema The oaks that they desired? o del medio ambiente, que ellos realmente estaban deseando árboles? Do you think they were the first tree lovers? Que eran los primeros amantes de árboles. What do you think? ¿Qué ustedes piensan? Maybe no? Tal vez no. What are the oaks that ¿Qué they son las desired? encinas What do you- aquí mencionadas? What do you think? ¿Qué ustedes piensan? What is this conference about? ¿De qué se trata esta conferencia? Idolatry? Idols. Idols. Ídolos. Look at number 3. Noten el cuadro 3, Isaiah 2:12. Isaías 2:12. For the Lord of hosts will have a day of reckoning against everyone who is proud and lofty, Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, and against everyone who is lifted up, contra todo el que se ha ensalzado y será batido. that he may be brought low or abased. Será humillado. Verse 17. Verso 17. The pride of man will be brought low, Será humillado el orgullo del hombre and the loftiness of man will be abased. y abatida la altivez de los hombres. And the Lord alone will be exalted on that day. El Señor solo será exaltado en aquel día. But what will completely vanish? ¿Y qué desaparecerá por completo? Okay, idols. Los ídolos. Look at number 4. Cuadro 4. So number 2, 3, 4 Así que cuadro 2, 3 y 4. all came before Isaiah 6. Todos están antes de Isaías 6. This is part of the context. O sea que es parte del contexto. So look at number 4, Número 4, Isaiah 5:13. Isaías 5:13. Therefore my people go into exile Por eso va cautivo mi pueblo for their lack of knowledge. por falta de discernimiento. What did they not know? ¿Qué no sabían ellos? Think about that. Piensa sobre eso. So I've set up the context of idolatry for you. Así que ya hemos establecido el contexto de idolatría. Look at box number 1 again. Cuadro 1 de nuevo. Isaiah's message. El mensaje de Isaías.
Keep on listening, but do not see. Escuchad bien, pero no entendáis. Keep on looking, but do not understand. Mirad bien, pero no comprendáis. Their ears are dull and their eyes are dim. Bueno, dices, endurece sus oídos y nubla sus ojos. What's happening there? ¿Qué está sucediendo ahí? Here's what I think is happening. He aquí lo que yo pienso está sucediendo. Okay? And I'm going to use another passage to explain this Y voy a one. utilizar otro pasaje para ayudarnos a explicar este. I'm going to use Psalm 135. Voy a utilizar el Salmo 135. Look at number 5 on the left side of your page. Noten el cuadro 5 en la parte izquierda. You say, Brent, why are you going to this passage? Y tú dirás, Brent, pero ¿por qué tú vas a este pasaje? I do believe that Psalms 135 Yo creo que el Salmo 135 was written after Isaiah 6, fue escrito después de Isaías 6. after the children of Israel reflected on their discipline Luego que los hijos de Israel reflexionaron sobre la disciplina que vino sobre ellos and understood what was happening to them at the hand of y God. entendieron lo que les sucedió en mano de Dios. So Psalms 135 Así que el Salmo 135 gives us light on Isaiah 6. nos da luz para entender Isaías 6. Look at this. Observen, Psalm 135:14. Salmo 135, 14. For the Lord will judge his people, Porque el Señor juzgará a su pueblo but he will have compassion on his servants. y tendrá compasión de sus siervos. The idols of the nations are but silver and gold, Los ídolos de las naciones son plata y oro, the work of man's hands. obra de manos de hombre. They have mouths, but they do not speak. Tienen boca y no hablan. They have eyes, but they do not see. Tienen ojos y no ven. They have ears, but they do not hear. Tienen oídos y no oyen. Nor is there any breath at all in their Y mouths. tampoco hay aliento en su boca. Those who make them will become like them. Los que los hacen serán semejantes a ellos. So what's happening in Isaiah 6? ¿Y qué está sucediendo en Isaías 6? Israel had been worshiping its idols, its false gods. Israel había estado adorando a sus ídolos, sus dioses falsos. And what was God turning them over to be like? Y Dios los estaba entregando para que se convirtieran en qué? They will have eyes, but they won't see. En personas con ojos pero que no ven, They have ears, but they don't hear. que tienen oídos pero no escuchan. God is turning them over to become what they worship. Dios está entregándolos para que se conviertan en lo que están adorando. Blind and deaf. Ciegos y sordos. Look at number 6 Veamos el cuadro 6 on the right side of the page. en la parte derecha. Later, when Israel will come out of exile, Más adelante, después que Israel sale del cautiverio, notice how God refers to the people. noten cómo Dios se refiere al pueblo. Isaiah 43, 8 and 10. Isaías 43, 8 y 10. Bring out the people who are blind, Sacad al pueblo ciego, even though they have eyes, aunque tiene ojos, and the deaf, even though they have ears. y los sordos, aunque tienen oídos. Look at number 7, Cuadro 7, Isaiah 42. Isaías 42. Hear, you deaf, Sordos, oíd, and look, you blind, ciegos, mirad y ved. that you may see. Who is blind but my servant, ¿Quién es ciego sino mi siervo? or as deaf as my messenger whom I sent? Tan sordo como el mensajero a quien envío. He's talking about Israel, Él está hablando de Israel and he's talking about his people. y de su pueblo. Isaiah 6 Isaías 6 is God disciplining his people es Dios disciplinando a su pueblo and turning his people over y entregando a su pueblo to be like that which they worshipped. para que pasen a ser como aquello a lo cual ellos adoran. Now, this famous chapter of Isaiah 6 Ahora bien, este famoso capítulo, Isaías 6, is in the context of idolatry. está entonces en el contexto de idolatría. The chapter gives us a theology of idolatry Nos presenta una teología de idolatría and explains God's response to y idolatry. explica la respuesta de Dios ante la idolatría. Isaiah 6 shows God's people, us, Isaías 6 nos muestra a nosotros, el pueblo de Dios, for tragic reversal of God's plan for mankind, 4 reversos trágicos al plan de Dios para la humanidad. and then one beautiful redemptive plan
for man's y idolatry. luego un plan redentivo hermoso para la redención de la humanidad. Reversal number 1. El primer reverso. Go right here. Page. Have the people turn to page. Pueden volver a la página 10. Okay. Now, my friends, in the context of a people who are blind and deaf, En el contexto de un pueblo que es ciego y sordo, not seeing and not hearing, que no ve ni oye, what is Isaiah doing? ¿qué está haciendo Isaías? What is he doing? ¿Qué está haciendo? Preaching. Oh, before he preaches, Pero antes de predicar, before he's ready to preach, antes de estar listo para predicar, ¿qué le está haciendo? He's seeing and listening. he's seeing and hearing. Él está viendo y escuchando. What is Isaiah seeing and hearing that the people are not? ¿Y qué está viendo y escuchando Isaías que el pueblo no está viendo y escuchando? Deus. A Dios. The Santos, Santos, Santos Deus. Al Dios santo, santo, santo. What does holiness mean? ¿Qué significa santidad? To say that God is holy Decir que Dios es santo is to say that he's unlike anything else in the heavens and the earth, es decir que Él es totalmente diferente a cualquier otra cosa que existe en el universo or in the waters, o en las aguas or any physical pleasure, o cualquier placer físico or any physical possession, o cualquier posesión física or any position of o power. cualquier posición de poder. Holy equals incomparable. Santidad es igual a incomparabilidad. Therefore, you cannot make God. Así que uno no puede hacer a Dios There's nothing like him. porque no hay nada como Él. The people were trying to make God La gente estaba tratando de hacer dioses in their idols, con sus ídolos, but there is nothing like him. pero es que no hay nada como Dios. That's what holy, holy, holy means. Eso es lo que significa santo, santo, santo. Let me tell you where the term holiness came from. Y déjame contarle de dónde viene el término santo. The first time the term holiness was used of God La primera vez que se utiliza el término santo para referirse a Dios was in Exodus chapter 15. fue en Éxodo 15. You don't have to turn there, No hay que ir allá. but you can remember this is the song of Moses. Pero recordarán, es el cántico de Moisés. After God had brought them out from the Red Sea, Luego de que Dios le había sacado del Mar Rojo, and then God brought the Red Sea down on the Egyptian army. y luego Dios hizo que el Mar Rojo cubriese el ejército egipcio. And after God had done up all those miracles in Egypt, Y luego que Dios hubiese hecho todos esos milagros en Egipto, and each of those miracles y cada uno de esos milagros was a direct attack on one of Egypt's gods fue un ataque directo contra un ídolo egipcio to show the false god's impotence. para mostrar la impotencia de los dioses egipcios. And then in the song of Moses, Y en el cántico de Moisés, in Exodus 15:11, en Éxodo 15:11, Moses sings this: Moisés canta lo siguiente: Who is like you among the gods? ¿Quién es como tú entre los dioses? Notice that phrase. Noten esa frase. Who is like you among the gods? ¿Quién es como tú entre los dioses? The answer is, there is none like God. La respuesta es: no hay nadie como Dios. And then the next line, Y la próxima línea, in parallel to the first line, como paralelo a la primera línea, says, Our God is majestic in holiness. nuestro Dios es majestuoso en santidad. There you have holiness defined. Ahí está la definición de santidad. Holiness means there is none like God. Santo significa que no hay otro como Dios. Bacon is not like La God. tocineta no es como Dios. The praise of man is not like Los God. elogios de los hombres no son como Dios. Power is not like El God. poder no es como Dios. So Isaiah sees and hears Así que Isaías ve y escucha the incomparable God. al Dios incomparable. So here's our fundamental problem. Entonces es aquí nuestro problema fundamental.
Idolatry is a reversal of our sustaining delight. La idolatría es una reversión de nuestro verdadero deleite. Man worshiping futility El hombre adorando a la vanidad rather than the incomparable God. en vez de al Dios incomparable. In Isaiah, the term the Holy One, En Isaías el término el santo, referring to Yahweh God, refiriéndose a Jehová Dios, is used 27 times. se utiliza 27 veces. The Holy One of Israel. El santo de Israel. The Holy One of El Israel. santo de Israel. Why are the people blind and deaf and unable to see and hear the one holy Lord? ¿Por qué todas estas personas están ciegas y sordos y no pueden ni ver ni escuchar al único santo Dios? Because right in front of their face Porque justo delante de sus rostros is their idolatry. está su idolatría. If they had built a statue of wood Si hubiesen construido una estatua de madera and covered it with gold and silver, y la cubren de oro y plata, they were attempting to make their gods estaban tratando de construir sus propios to dioses satisfy them. para satisfacerse And they sat right before their y faces, se sentaron delante de sus rostros. those idols. Sentaron delante de sus rostros a esos ídolos. They could not see the one true incomparable God. No podían ver al único, verdadero e incomparable Dios. Isaiah 1:4 says this, Isaías 1:4 dice: Alas, sinful nation, people weighed down with iniquity, Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, offsprings of evildoers, generación de malvados, sons who act corruptly. hijos corrompidos, They have abandoned Yahweh, han abandonado al Señor, and they have despised the incomparable one. han despreciado al incomparable, They have turned away from him. se han apartado de Él. That's our fundamental problem. Ese es nuestro problema fundamental. And what happens is, number 2, Y lo que sucede es, número 2, idolatry is a reversal of our purpose. la idolatría es una reversión de nuestro propósito. Man living for and representing himself El hombre viviendo para representarse a sí mismo rather than the incomparable God. en lugar de al Dios incomparable. Let me explain that for just a moment, Permítame explicarlo, because it's alluded to here in Isaiah 6 as well. porque aquí en Isaías 6 también hay referencia a esto. But to do this, I'm going to be very interactive with you. Pero para hacerlo vamos a interactuar bastante. So, Luis, are you ready to travel? ¿Estamos listos para viajar? Down here? Aquí abajo. Okay, let's go down. Vamos a bajar. Okay. I'm going to do an illustration with you. Voy a hacer una ilustración con ustedes. All right. I'm going to turn this room into a geographical map. Voy a convertir este salón en un mapa geográfico. Okay. Right here, Luis and I are standing in the Mediterranean Sea. Aquí Luis y yo estamos de pie en el mar Mediterráneo. Okay. That way, north. What's north of the Mediterranean Sea? Allá al norte, ¿qué está al norte del Mediterráneo? Europe. Europe immediately is Asia Minor or Turkey. Sí, inmediatamente está Asia Menor o Turquía. Okay. So I'm in the Mediterranean Sea. Aquí estoy en el Mediterráneo. Okay. And there is Turkey. Ahí está Turquía. What's south? ¿Qué está al sur? Egypt. Egipto. Okay. So what's this land where Pastor JJ is? ¿Y dónde está el pastor Juan José? ¿Qué es ese territorio? What? Palestine or Israel? Israel o Palestina. Okay. So now you have the map. Así que ya tienen el mapa. Now, in Genesis chapter 1, En Génesis 1, God said man was the image and likeness of God. Dios dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. What does image mean? ¿Qué significa imagen? What have you heard that it means? ¿Qué ustedes han escuchado que significa imagen? Raise your hand. Levanten la mano. Something illustrated. Something illustrated. Algo ilustrado. Okay. A visible representation. A visible representation. I'm going to illustrate that. Una representación visible. Y vamos a ilustrarlo. When Moses wrote those words, image and likeness, Cuando Moisés escribió esas palabras, a imagen y semejanza, Israel knew what that meant.
Israel sabía muy bien lo que eso significaba. because it was common in their culture. Porque en su cultura era algo común. Okay, I need a male volunteer in this Necesito area. un voluntario masculino de esta área. Sorry to wake you. Lamento haberte despertado. Okay, right there. Allá, Okay, stand up. póngase de pie, por favor. What is his name? ¿Cuál es su nombre? Epifanio. Epifanio? Yeah, that's like epiphany type. Is there a nickname? Tú tienes un apodo que sea más fácil de pronunciar. Pifo. Pifo. Is there a shorter, Y uno un easier nickname? poquito más fácil Can todavía. I call him Peter? Te vamos a llamar Peter. I'll call you Peter. Tú eres Peter. Okay. In the ancient Near East, En el Oriente cercano, okay, they were fighting all the time. todo el tiempo estaban en guerra. Are they still fighting today? Y no están peleando todavía. They're still fighting today. Todavía están en guerra. A great king would normally arise, Normalmente surgía un gran rey and he would go across all of the known world, y él recorría todo el mundo conocido and he would conquer the known y world. conquistaba el mundo conocido. Where do you think he's kind of standing geographically in our map? Según nuestro mapa, geográficamente, ¿por dónde usted lo ven parado a él? Iraq, Irak. Babylon. Babilonia. Okay, he's around Él Babylon. está ahí por Babilonia, ok. Okay, great King Peter. El gran rey Peter, He wants to go conquer the known world. él quiere conquistar todo el mundo conocido. He wants to get to Egypt. Él quiere llegar a Egipto. So, great King Peter, go to Egypt Así que gran rey Peter, ven, muévete a Egipto and conquer the land. y conquista el territorio. Oh, wait, Peter. Espérate, Peter. Great King Peter and all of his armies just died. Se acaban de morir todo el ejército y el mismo rey Pedro se acaban de morir. Do you know why? ¿Ustedes saben por qué? Where did great King Peter take his army through? ¿Por dónde él cruzó su ejército? There's a great desert right Hay un there. gran desierto ahí And they all died of y se dehydration. murieron de deshidratación. He's not such a great king. Él no es un gran rey porque lo llevó por el lugar equivocado. Great King Peter, go back to Babylon. Vuelva a Babilonia, rey Pedro. Now, great King Peter, Ahora, gran rey Pedro, o Peter, oh, stand. párate. There's rivers that go around this way. De este lado hay ríos. Do you remember the names of the ¿Tú recuerdas rivers? los nombres de los ríos de este lado? Tigris and Euphrates. Tigris y Éufrates. And Euphrates. so he has to follow the water. Entonces él tiene que seguir el camino de los ríos. Follow the water. Sigue el camino de los ríos. Okay. Great King Peter, now just come down this way. Gran rey Peter, ven por aquí. Go conquer Turkey. Ve, conquista a Turquía. Okay. Conquer. Conquistado. Conquer Israel, the Conquista Palestine. a Israel y Palestina. Okay. Conquer. Conquistado. Okay. Now go to Egypt. Ahora vaya a Egipto Conquer Egypt. y conquista Egipto. All right. Great King Peter has conquered the known Ya el world. gran rey Peter ha conquistado todo el mundo conocido. Now he's ready to go rest on his throne. Y está listo para ir a descansar sobre su trono. But before he goes back and sits on his throne, Pero antes de regresar a descansar en su trono, he needs to leave something to represent him. él tiene que dejar algo para representarlo en cada What's your lugar. name? What's that? Okay. Stand right there. Ponte ahí. Okay. Great King Peter. Gran rey Peter, JJ, stand. JJ, Okay. And you, stand in Turkey. allá en Turquía. Okay. Great King Peter, go back to your seat. Ahora puede volver a su asiento And for a shortcut, I'll give you extra water. y como atajo le doy agua adicional, puede irse por el desierto. Go through the desert. Now, great King Peter left something in the conquered lands. El gran rey Peter dejó algo en cada uno de los territorios conquistados. They're statues Sus estatuas. of the great king. Estatuas del gran rey. What do the statues do for the people? ¿Y qué hacen las estatuas para la gente? They remind
They remind the people of the great king. Recuerdan a la gente del gran rey. In the ancient Near East manuscripts, En los manuscritos de esos territorios, the names of the statues los nombres de las estatuas are image and likeness of the great eran king. imagen y semejanza del gran rey Peter. You can read those words. Y esas mismas palabras se encontraban en esas estatuas. And the statues are the representation of the great Y king. las estatuas son la representación del gran rey. So that was what was happening in the Orient or the ancient Near East. Eso era lo que estaba sucediendo en el oriente. And when Moses writes, God made man in his image, Así que cuando Moisés escribe y Dios creó al hombre en su imagen, right? What is the purpose of man? ¿cuál es el propósito del hombre? You are the visible representation Tú eres la representación visible of the invisible God. del Dios invisible. Right? When people look at you, Cuando la gente te ve a ti, what are they supposed to ¿qué see? están supuestos a ver? God, A Dios. His values, Los valores de Dios. what He wants, Lo que Él quiere. His view of marriage, Su visión del matrimonio. His view of sex, Su visión del sexo. His view of Su finances, visión de las finanzas. His view of relationships. Su visión sobre las relaciones. And you can summarize that with love God and love others. Y eso se resume con amar a Dios y amar a los demás. And you will represent God well. Y entonces serás un fiel representante de Dios. And now have a seat. Ya Thank pueden you. tomar man. asiento. Gracias. Now this continues to go throughout Scripture. Y eso lo vemos de continuo en las Escrituras. Okay? Abraham. Where was Abraham from? Abraham, ¿de dónde era Abraham? What they say? Ur de los They were Caldeos. right around. Abraham was from Babylon area. Él era de la zona de Babilonia. Where did God call Abraham to be? ¿Y dónde llamó Dios que Abraham se trasladara? ¿Hacia dónde? Right here. Aquí, Israel. a Israel. Why Israel? ¿Por qué Israel? Why not the Dominican Republic? ¿Por qué no República Dominicana? Why the DR is more beautiful than Israel? Realmente la República Dominicana es más hermosa que Israel. Why not Hawaii? ¿O por qué no Hawái? Why here? ¿Por qué ahí? This was the center of the known world at that point in En time. ese tiempo ese era el centro del mundo conocido. If you wanted to go from Babylon to Egypt Si tú querías ir de Babilonia a Egipto without dying in the desert, sin morir por el desierto, you had to go through Israel. tenías que cruzar por esa tierra. If you wanted to go from Turkey to Egypt Y si querías ir de Turquía a Egipto and you didn't have Carnival Cruise Line, y no tenías un crucero, you had to go through tenías que Israel. cruzar por ese territorio. And God said, I want my representative Y Dios dijo, yo quiero mi representación and a nation of representatives y una nación de representantes right here at the center of the world. aquí en el centro del mundo. Okay. How did Israel do when the nations looked at Israel? Cuando las naciones miraban a Israel, What did they see? ¿qué veían? Most of the time. La mayoría de las veces. Did they see Dios? Veían a Dios, They saw the idols of the nations. veían los ídolos de las naciones. Okay. Now, let me show you what's also going on in Isaiah chapter 6. Déjame mostrarle también otra cosa que está sucediendo en Isaías 6. Why do you think ¿Por qué ustedes piensan when Isaiah saw the holy, holy Lord cuando Isaías vio al Señor Santo, 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 that he said, "Oh my, I am a man of unclean lips"? que él dijo, ay de mí porque soy hombre de labios inmundos? Why did it go to his lips? ¿Por qué sus labios? That's an interesting place. Eso es un lugar interesante. Why not his heart? ¿Por qué no su corazón? Any thoughts? ¿Por qué? Yes. Because we speak what's in our heart. Okay, we do speak what's in our heart. Sí, lo que sale por la But- boca está en el corazón. I think there's some additional idolatry imagery going on.
Yo creo que es porque todavía están utilizando un poco esa metáfora de idolatría. Here is what they would do with their idols. Esto es lo que ellos hacían con los ídolos. When they would make an idol, Cuando hacían un ídolo, when they're making their god, cuando estaban haciendo a sus dioses, they would put their idol ellos ponían el ídolo on a stand like this. ahí en un pedestal So they put their idol up there. y ponían el ídolo ahí arriba. And the first time they were going to worship it, Y la primera ocasión que iban a rendirle adoración, they needed to do something. tenían que hacer algo. They needed to wash its mouth. Tenían que lavarle la boca. So they would take water Entonces, buscaban agua and wash the idol's mouth out y lavaban la boca del ídolo so that it would be a fitting vessel para que fuese una vasija apropiada, for the God to come in and speak through. para que el Dios hablara a través de su boca. Now, what's happening in Isaiah? ¿Qué está sucediendo en Isaías? Whose mouth is being washed? ¿Cuál boca se está lavando? Isaiah's. La de Isaías. God is using the imagery of idolatry and that washing of the mouth ritual Y Dios está utilizando el ritual, el rito del lavado de la boca del ídolo to make a point about Isaiah. para enfatizar un punto sobre Isaías. Isaiah and Israel, Isaías e Israel, you don't make God. ustedes no hacen a Dios. I make you, Yo te hago a ti. and I cleanse you, Y yo te lavo tu boca so that you are my messenger. para que tú seas mi mensajero. And you see that Isaiah gets it. Y notamos que Isaías lo entendió muy bien. In the very next scene, En la próxima escena, God says, "Who will go for us?" Dios dice, ¿quién irá por nosotros? And Isaiah ¿Y says, qué dice Isaías? after he's been cleansed, Luego de que ya ha sido limpiado, "Here am I, he aquí, envíame a mí. send me." Estoy aquí, envíame a mí. Isaiah is the representative of the great king. Isaías es el representante del gran rey, Idolatry reverses that, pero la idolatría invierte eso. where man makes his gods, Donde donde el hombre es que hace sus dioses, as opposed to God making us, en lugar de Dios haciéndonos a and nosotros we represent y him. nosotros representando a él. By the way, another piece of imagery in Isaiah. Otra imagen que vemos en este pasaje de Isaías. How is Isaiah's mouth cleansed? ¿Cómo es limpiada la boca de Isaías? With what? With a charcoal. With a coal. Con carbón. Where was the coal taken from? ¿Y de dónde salió el carbón? There's an altar. Hay un altar. What was on the altar? ¿Y qué estaba en el altar? At this point in time, En este momento, the altar is empty. el altar está vacío. Later on in Isaiah, Luego más adelante en Isaías, Isaiah 53, en Isaías 53, there was a servant hubo un siervo that says, "I will become the guilt offering." que dice y se ofrece como sacrificio. What is that a symbol of? ¿Y de qué eso es símbolo? Give me the Sunday school answer. Dígame la respuesta de escuela dominical. ¿Símbolo de qué? Jesus. De Jesús. Okay. Now, let's go back to number 3. Vayamos ahora al tercero. Okay, let's review. Vamos a repasar primero. I do what I do because what? Yo hago lo que hago, ¿por qué? What is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? I am the visible representation Yo soy el representante visible of the invisible God. del Dios invisible. So when people look at you, Así que cuando la gente te ve a ti, they're supposed to see God. están supuestos a ver a Dios. Number 3. Número 3. Here is the next reversal. La próxima reversión. Idolatry is a reversal of man's created glory. La idolatría es una reversión de la gloria dada al hombre en la creación. God renders man futile Dios reduce al hombre a nada instead of growing into the image
of the incomparable God. En lugar de elevarlo a la imagen del Dios incomparable, We become what we worship, nos convertimos en lo que adoramos, blind and deaf, ciegos y sordos, like the idols that we worship that are blind and deaf. como los ídolos que adoramos que son ciegos y sordos. Let's go back to the bacon incident. Vamos a volver a la ilustración de la tocineta. God called me to represent him to my wife, Dios me ha llamado a representarlo delante de mi esposa, to be kind ser bondadoso and to be thankful, y agradecido, like Pastor Newton talked about. como el pastor Newton estaba hablando. In my idolatry, En mi idolatría, I became useless to my wife. yo pasé a ser inútil a mi esposa. I became like an animal or a beast Me pasé a ser una bestia. that we talked about earlier. De eso hablamos anteriormente. You worship futility, Si adoras la vanidad, and God turns you over to what you worship. Dios te entrega para que te conviertas en lo que adoras. And because God wants his earth to be filled with his glory, Y como Dios quiere que su tierra esté llena de su gloria, not futility, no de vanidad, then he has to destroy Él idolatry. tiene que entonces destruir la idolatría. And that's what he does. Y eso es lo que Él hace. Reversal number 4. Reversión número 4, In Genesis chapter 1, en Génesis 1, when God said to Adam and Eve, cuando Dios le dice a Adán y Eva, "You are my visible representation, tú eres mi representación visible, my image and likeness. mi imagen y semejanza, Be fruitful and multiply." fructificad y multiplicaos. He wanted to fill the earth with his representative, La idea era llenar la tierra con sus representantes, where God's image would be everywhere. donde la imagen de Dios estuviese en todas partes. But in our sin and idolatry, Pero en nuestro pecado y nuestra idolatría, we fill the earth llenamos la tierra with corruption. con corrupción. So God destroys idolatry. Así que Dios destruye la idolatría. Oh, but my friends, here is the redemption. Pero, oh, mis amigos, es aquí la redención. He is not abandoning his plan. Él no está abandonando su plan. He wants to bring forth a new people Él quiere traer un pueblo nuevo that will fill the earth que llene la tierra with his glory. con su gloria. The old idolatrous man has to be crucified, El viejo hombre idólatra debe ser crucificado and the new man has to y come. el nuevo hombre debe venir. Now, you were in Isaiah 6. Ustedes están en Isaías 6. What famous verse is in Isaiah 7? ¿Qué famoso versículo encontramos en Isaías 7? We just came off of Christmas. Acabamos de salir de la Navidad. What famous verse is in ¿Cuál Isaiah? versículo famoso está en Isaías 7? Emmanuel. A virgin will conceive. La Virgen concebirá. In the midst of the destruction of Israel, En medio de la destrucción de Israel and God destroying the seed of man, y Dios destruyendo la simiente del hombre, he makes a promise about a seed of a woman Él hace una promesa sobre la simiente de una mujer that would come. que vendría. Isaiah chapter 11, Isaías 11, verse 1 and 2. versículos 1 y 2. Then a shoot will spring from the stump of Jesse. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. Do you remember that Isaiah 6, God said he was going to bring Israel down to a stump? Recordarán que en Isaías 6 Dios dice que convertirá a Israel o lo reduciría a un tronco. But he was going to bring forth a new branch. Pero de ese tronco saldría un nuevo retoño. Okay? The Spirit of the Lord will rest upon him, Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, the branch of Jesse, el retoño de Isaí, and the Spirit of wisdom and understanding, y el Espíritu de sabiduría y entendimiento, and the Spirit of counsel and strength, y de consejo y de poder, and the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. y el Espíritu de conocimiento y el temor del Señor. And we know in the New Testament, Y sabemos en el Nuevo Testamento the virgin did conceive. que la Virgen sí concibió. And Jesus the Messiah came forth. Y Jesús el Mesías vino. He was the only one who worshiped the incomparable God. Él fue el único que realmente adoró al Dios incomparable. I already spoke to you about that. Y ya hablamos de eso. Okay? He was also Él también
the perfect visible representation of the invisible God. Fue la representación perfecta del Dios invisible. In Hebrews chapter 1 verse 3, En Hebreos 1:3 it says this of Jesus Christ. dice lo siguiente de Jesucristo. He is the radiance of his glory Él es la imagen o el brillo de su gloria and the exact representation of his nature. y la representación perfecta de su esencia o naturaleza. So now if you want to know what God is like, De tal manera que si tú hoy quieres saber cómo es Dios, where do you place your eyes? ¿a dónde pones tu mirada? Where do you put your ears? ¿A dónde colocas tu oído? On Jesus. En Jesús. The exact representation. La perfecta representación. Now I want to show you something else. Quiero mostrarle algo más. Jesus not only fulfilled the exact representation of God when we could not, No solamente Jesús es el perfecto representante de Dios cuando nosotros nunca pudimos hacerlo. he came to heal the blind and the deaf spiritually. Él vino a sanar a los ciegos y sordos espirituales. In Matthew chapter 12 verse 22, En Mateo 12:22, when the Pharisees were rejecting Christ, cuando los fariseos estaban rechazando a Cristo, they were blind and they were deaf. ellos estaban ciegos y sordos. This individual came to Christ. Vino un individuo particular a Cristo, A demon-possessed man un hombre poseído por un demonio, who was blind and mute ciego y Or mudo deaf. o sordo, was brought to Jesus, y lo trajeron donde Jesús, and Jesus healed him. y Jesús lo sanó. So that the deaf man spoke, De tal manera que el mudo habló, he heard, escuchó and he saw. y vio. Why did Jesus come to heal the blind and the deaf spiritually ¿Por qué vino Jesús a sanar al sordo y al ciego espiritual? and to release the captive from Satan, Y para soltar a los cautivos que tenía Satanás. to show us Para mostrarnos that he came to release us from our spiritual blindness que Él vino a desatarnos de nuestra ceguera espiritual and our spiritual y deafness nuestra sordera espiritual and our captivity to Satan and sin. y nuestro cautiverio a Satanás y el pecado. Open the blind eyes, Abre los ojos cegados open the deaf ears, y los oídos sordos and release the y captives. suelta a los cautivos. Now, one more thing. Algo más. Who spiritually was behind all of the idols of the nations, Espiritualmente, ¿quién estaba detrás de todos los ídolos de las naciones? who held all the nations, including Israel, captive? ¿Quién tenía cautivo a todas las naciones, incluyendo a Israel? Who is behind the idolatry? ¿Quién está detrás? ¿Quién estuvo detrás de esa idolatría? Satan. Satanás. In the New Testament, En el Nuevo Testamento you don't see a whole lot about physical idolatry. uno no ve mucho en el Nuevo Testamento sobre la idolatría física. Jesus Christ comes and confronts the source of Jesu- idolatry, Jesucristo viene y confronta la fuente de la idolatría, Satan. Satanás. Now, what is Jesus Christ doing? ¿Y qué está haciendo Jesucristo? Notice how this comes full circle. Noten cómo esto llega como a su culminación. Romans 8, 28 and 29. Romanos 8, 28 y 29. And we know that God causes all things to work together for good, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. to those who love God, Esto es para los que to those who are called according to his purpose. son llamados conforme a su propósito. For those he foreknew, Porque a los que de antemano conoció, he also predestined to become conformed to the image of his Son. también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oh, my friends, Oh, mis amigos, image and likeness. imagen y semejanza. Now we have the perfect visible representation to follow, Ya tenemos la perfecta imagen y representación para que who sigamos. opens our blind eyes and deaf ears, Que abre nuestros oídos y nuestros ojos so that we become like who? para que seamos como quién. Who do we become like? Como quién. Like Christ. So do we become what we worship? Entonces nos convertimos en lo que adoramos.
If we worship Jesus, Si adoramos a Jesús, to become like him, nos convertimos en Él o nos parecemos a Él. and that fulfills our original purpose. Cuando eso sucede, entonces cumplimos con nuestro propósito Genesis original de Génesis 1. Notice the last phrase. Noten la última frase. So that he, Jesus, Para que Él, eso es Jesús, would be the firstborn among many sea el primogénito entre muchos hermanos. brethren. Muchos hermanos. God is destroying the idolatry Dios está destruyendo la idolatría and raising up a new people y levantando un nuevo pueblo in the image and likeness of his Son, a imagen y semejanza de su Hijo. to one day Para un día fill the earth llenar la tierra with his image and con likeness, su imagen y semejanza, based upon the representation of his Son. basada en la representación de su Hijo. If we worship Jesus, Si adoramos a Jesús, we become like him. pasamos a ser como Él. Now, here's the last point, He aquí el último punto. the implications for counseling. Number 6. Las implicaciones para consejería. Punto 6. The root issue of all of our problems A la raíz de todos nuestros problemas is idolatry. es la idolatría. Your counselees are pursuing earthly pleasures and treasures, Tus aconsejados están persiguiendo placeres y tesoros terrenales because they are deceived. porque están engañados. They do not see that God is better than anything else. Ellos no ven que Dios es mejor que cualquier otra cosa. They don't see we can repent. Para que podamos arrepentirnos. Counseling that does not deal with the counselee's idolatry Eh, la consejería que no trata con la idolatría del aconsejado and the counselee's purpose in life y el propósito del aconsejado en la vida and who God is y quién Dios es and who Jesus is y quién Jesús es, will be futile counseling. será una idolatría vana. The only solution to idolatry La única solución a la idolatría is seeing God is greater than the false gods we worship. es ver que Dios es mayor que los dioses falsos a quienes adoramos. And the way that we see God is better Y la manera de ver que Dios es mejor is seeing the beauty of Jesus es viendo la hermosura de Jesús and his work in the y gospel. su obra en el Evangelio. My friends, Mis amigos, did Bacon love me? la tocineta me amaba. Did Bacon die for me? La tocineta murió por mí. I guess it did. Bueno, me imagino que sí. But it didn't save me. Pero no me salvó. It's killing me. Me está matando realmente. Our false gods cannot save us. Nuestros dioses falsos no nos pueden salvar And they cannot love us. y no nos pueden amar. Only the incomparable God Solo el Dios incomparable can save us. nos puede salvar. When we see that, Cuando vemos eso, we see that Jesus is better than any idol. vemos que Jesús es mejor que cualquier ídolo. So we have to help ourselves Entonces nosotros tenemos que ayudarnos and the counselee y al aconsejado see the futility of our functional gods a ver la vanidad de nuestros dioses in funcionales contrast to the incomparable God. en contraste con el Dios incomparable. I would encourage you to use scripture like Isaiah 40, 12 through 31. Yo le recomiendo que utilicen las escrituras como Isaías 40, el capítulo 40, It explains the greatness of God. del 12 al 31, donde se explica la grandeza de Dios. Things, scripture like Job 38 through 42. O Job, capítulo 38, el capítulo 42. And then help them to dwell with Jesus and see him in the New Testament. Y ayúdanos a ver también a Jesús en el Nuevo Testamento, To broaden their understanding of our loving God. para ampliar su conocimiento y entendimiento de nuestro Dios de amor. And in that way, Y de esa manera we become more like our Savior pasamos a ser más como nuestro Salvador as we worship him. mientras le adoramos. You become what you worship. Uno se convierte en lo que adora. Gracias. Muchas gracias.